Encantada, por supuesto, agradecer de nuevo pues, a todos los organizadores, que además es una maravilla, ¿no? Poder organizar un evento, que haya tantísima gente conectada y de una manera tan fácil, ¿no? O sea, que eso sí que ahí sí que la tecnología nos ayuda muchísimo. Eh, Además de agradecer, por supuesto, bueno, pues a los organizadores, pues un placer estar con mis compañeras de mesa, con Ana, con Irache, con María Dolores, a quien conozco hace años, y por supuesto abierta al debate, y yo creo que es lo más interesante, ¿no? Más allá de nuestra pequeña introducción, pues al debate que se produzca y a las preguntas, ¿no? O sea, que os animo a que preguntéis aquellas dudas que podamos resolver. Por mi lado, pues qué diría, bueno, primero, o sea, creo que el debate y tal y como nos habéis lanzado el guante daría para hablar durante horas o días, incluso para organizar casi un congreso, ¿no? Pero un poco por dar pequeñas pinceladas y cosas que y intentar no incidir en lo que ya se ha dicho. Primero, bueno, o sea, la pandemia, la verdad es que yo creo que tal y como la hemos vivido, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano en el mundo, ¿no? Pues casi podríamos escribir un libro, ¿no? Cada uno, de todo lo que ha pasado. Esta historia de la pandemia, cómo este COVID-19 ha removido todos los pilares, ¿no? De nuestras sociedades, pues ha afectado, por supuesto, de una manera muy negativa, ¿no? Y de una manera pues muy, muy dramática, ¿no? Ha causado miles de muertos, ha causado enfermedad, ha causado impacto negativo en el ámbito económico, pero ha movido muchos valores y ha removido muchos pilares pues, sociales, toca la educación, toca el modo de vida, ¿no? Esos viajes que hasta hace poco hacíamos de manera, incluso ahora cuando lo piensas, pues de manera muy loca, ¿no? O sea, irnos a una reunión al otro lado del planeta para estar 2 horas o 3 horas y volver y coger un avión. O sea, yo creo que nos ha hecho, o sea, hace que nos tengamos que remover un poco incluso nuestras conciencias, ¿no? Y la forma, el modo de vida que llevamos y el hecho de que también haya golpeado negativamente hace que muchas veces te replantes, ¿no? Pues qué es lo importante y un poco te sirva, ¿no? Por sacar el lado positivo a cambiar modos de vida, ¿no? Y a mejorar muchas cosas que duda cabe se pueden mejorar. Por centrarnos un poco en el sector asegurador, o sea, el seguro es un buen invento, qué duda cabe, o sea, se inventó hace cientos de años, ¿no? Con todo el tema de la navegación marítima y además incluso con la digitalización y el uso de datos masivos y la tecnología, antes de la pandemia mucha gente pensaba que el seguro iba a desaparecer, que ya los actuarios no los íbamos a necesitar porque el análisis de datos ya nos iba a calcular o nos iba a poder predecir el futuro, y la pandemia también ha servido para que nos demos cuenta como humanidad que somos muy frágiles y que la incertidumbre del ser humano a lo largo de la historia va a continuar y que mientras haya, no sé, un ser humano en la Tierra, pues va a haber incertidumbre, ¿no? Que no podemos envalentonarnos y pensar que la tecnología o que el avance, ¿no? De la ciencia, de la medicina, etcétera, ¿no? Que nos hacía pues casi inmortales y no siendo vulnerables, pues no es cierto, ¿no? O sea, tenemos que darnos un baño de humildad y creo que todos lo estamos haciendo. El seguro es un gran estabilizador, es decir, el seguro tiene como objetivo proteger a los clientes porque es una tabla de salvación en muchas situaciones adversas y tiene también o contribuye desde hace tiempo a mantener una estabilidad, ¿no? como entidades del sector financiero, ¿no? Con lo cual nosotros digamos que todavía tenemos que ser más exigentes porque somos un poco también la punta de lanza, ¿no? Una de las defensas que tiene la sociedad contra las adversidades, ¿no? En todos los ámbitos. ¿Eso a qué nos ha llevado? A que, bueno, pues antes de la pandemia o antes del COVID-19, hasta ese mes de marzo de este año o primeros meses de este año, teníamos un montón de retos o de riesgos, ¿no? Yo como responsable de regulación y cumplimiento en Sanitas, ¿no? Desde hace algunos años, donde, bueno, pues cada año tienes que examinar, oye, cómo estás de preparado, qué riesgos tienes, qué retos, ¿no? Pues hay retos económicos, retos de ciberseguridad, que lleva siendo súper importante desde hace tiempo, retos geopolíticos, etcétera. Por supuesto, envejecimiento de la población, retos medioambientales. Bueno, pues esos retos ahora, con la pandemia, lo que se ha puesto encima de la mesa es que son realidades, o sea, que muchas veces no es, oye, es que tengo un riesgo de no sé qué, no, es que es una realidad. O sea, la pandemia ha venido a demostrar a todos que efectivamente los acontecimientos extremos en lo adverso por lo negativo ocurren y que hay que estar bien preparado para ello, ¿no? En la medida de tus posibilidades. Y además todos estos retos pues ahora se han acrecentado, ¿no? Porque bueno, si las desigualdades existían, ahora hay más, si había un riesgo cibernético, ahora mismo lo hay todavía más, se ha endurecido, ¿no? Pero sí que es cierto
que hay desde hace ya muchos años, y yo creo que aquí también el sector asegurador puede salir con la cabeza ciertamente alta, ¿no?, de esta crisis, al menos en España, ¿no?, es que nosotros siempre hemos basado nuestro servicio al ciudadano, ¿no?, o al asegurado, en salud en concreto, que es un ramo precioso, yo creo, en la confianza. O sea, nadie pone en manos de alguien de quien no se fía su salud, que es algo muy, muy valorado, ¿no? Porque al final la salud de la personal o de los seres queridos es algo muy valorado. Entonces, el hecho de que nosotros cada vez además vivimos una sociedad muchísimo más que debe ser transparente y responsable, porque las redes sociales, el acceso a la información, la exigencia de los consumidores así lo manifiesta en todos los sectores y, por supuesto, cómo no, en el sector asegurador, que te basas en la confianza, porque cobras la prima por adelantado y luego te obligas a una serie de cuestiones que se pueden producir o no en el futuro, pues la reputación, los valores, la ética, el cumplimiento, ¿no?, el ser consciente de que hay que hacer bien las cosas y que eso es la única manera de actuar, pues yo creo que hace que bueno, pues esta exigencia al hilo del COVID pues se haya visto de manera más tangible, ¿no?, o más perceptible, ¿no?, claramente perceptible, ¿no? Centrándome un pelín en el ramo de salud, pues qué duda cabe que ahí la digitalización ya nos llevaba a una medicina cada vez más, o sea, en Sanitas desde hace años pues ya se introdujo todo el tema de la telemedicina, la videoconsulta con tu propio médico, no con un médico que aparece por ahí en el espacio, ¿no?, pues, y que no te conoce, sino con tu propio médico, pues eso ya se había establecido. Y luego también todo lo que tiene que ver, o sea, la digitalización ayuda a lo que es la medicina preventiva, ¿no? Entonces, ahora mismo con el COVID, todo esto, afortunadamente, o si podemos sacar un aprendizaje positivo, ¿no?, de esta pandemia, es que se ha acelerado positivamente, ¿no?, se ha extendido, se ha hecho más accesible, digamos, toda esa tecnología al servicio de un momento determinado donde precisamente la movilidad física era algo que no se podía prever y que nadie preveía, o sea, porque incluso en algún escenario que se podía haber hecho años atrás de, bueno, una pandemia podía ocurrir, pero de verdad que nadie podía imaginar que íbamos a tener países enteros confinados, ¿no? O sea, y poblaciones enteras confinadas sin capacidad de hacer cuestiones básicas de tu vida diaria, ¿no? Como pues, acudir a un médico o, en fin, ni siquiera lo que decís antes, ¿no?, sacar el coche del garaje para ir a ninguna parte. O sea, es que realmente ha paralizado, ¿no?, esa sociedad. Y ahí, pues la tecnología, tanto en lo que es el trabajo en remoto como el servicio, ese servicio, ya no digo el servicio de asistencia sanitaria, sino la propia posibilidad de que desde el punto de vista de atención al cliente, nuestros call center y los centros de atención a los clientes estuviesen disponibles, que se pudiese prestar el servicio, seguir prestando el servicio, o sea, esa continuidad del negocio, es decir, oye, se paraliza un país por entero, pero los asegurados han pagado por su póliza de seguros, del tipo que sea, y siguen teniendo una gotera en casa, siguen teniendo la necesidad de ir al médico, siguen teniendo bueno, pues la necesidad de aquello para lo que han pagado, ¿no? Entonces, la capacidad del sector de reaccionar, poder seguir prestando ese servicio ha sido fundamental. Y luego otra parte, todo lo que tiene que ver con la solvencia, con la rentabilidad de las entidades, con su liquidez, el tener fondos disponibles, ¿no?, para poder hacer frente a todos esos costes extraordinarios que se han producido, hace que, bueno, pues que si antes ya era necesario que una compañía aseguradora o que un sector tuviese robustez, pues ahora más que nunca, ¿no?, ante una realidad en la que bueno, pues estamos ya con una crisis encima de la mesa, ¿no?, pues que puedas reaccionar, que puedas ayudar, que estés a la vanguardia de la ayuda y de la protección de tus asegurados, pues es más importante que nunca. Y luego esa pieza que yo creo que también habéis nombrado, ¿no?, de el binomio o el equilibrio entre la tecnología y el ser humano, es decir, el eslabón más débil de la cadena, ¿no? El ser humano es al final el que va a resolver o el que va a ser capaz, ¿no? El talento de esas personas que forman parte de una organización es quien responde, ¿no? Entonces, pues lo que fue la gestión de la crisis en los primeros días, el desplegar esa infraestructura y tener
personas que se han volcado en las compañías, ¿no? Para seguir prestando ese servicio, para seguir atendiendo a los clientes, tanto en el lado asistencial, ¿no? De la parte médica, de enfermeras, médicos, voluntariado, etcétera, etcétera, como en la parte de bueno, pues esos empleados trabajando desde casa y siguiendo, bueno, continuando, ¿no? Con sus obligaciones, ¿no? A la vez que tenían, por cierto, los niños en casa, porque no había colegio, ¿no? Yo lo digo por experiencia, que tengo 3 hijos y que, o sea, creo que había sido un reto, ¿no? Para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que vivimos en un mundo cambiante y lo va a seguir siendo. La incertidumbre va a seguir siendo una constante, ¿no? Cada vez, además, con un ritmo de digamos, expansión, o sea, todo se contagia, vivimos en un mundo súper globalizado y todo se expande, ¿no? Con lo cual, cualquier crisis, cualquier impacto, luego al final te acaba, no puedes decir nunca yo estoy ajeno a este problema, ¿no? Porque todos los sectores también están muy interconectados, ¿no? Con lo cual, pues fundamental seguir siendo muy proactivos, seguir manteniendo las compañías muy alertas en implementar, digitalizar al máximo, ¿no? En la prestación del servicio a los asegurados, en todos los procesos internos, en todo lo que tiene que ver con agilizar gestiones, etcétera, ¿no? Porque la sociedad nos lo va a demandar. Nuestros hijos son muy digitales, con lo cual la sociedad ahora mismo va a demandar esa cercanía, esa rapidez, esa velocidad cada vez más. Y luego, pues todo lo que tiene que ver también pues, con factores de responsabilidad, lo que son las siglas ESG, ¿no? La responsabilidad social, la responsabilidad corporativa, todo lo que tiene que ver con la lucha y el cuidado, ¿no? Del medio ambiente, la transparencia, o sea, ya cualquier empresa no va a poder presentarse ante sus clientes ocultando nada, o sea, somos transparentes, ¿no? Y debemos ser transparentes y dar ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es como las cocinas de los restaurantes que antes estaban escondidas y ahora pues muchas veces son transparentes y ves al cocinero y ves si está limpia la cocina o no, o sea, ya no existe, igual que el que reserva una habitación de hotel, pues ya ve fotos de todo, no vale con enseñarle un catálogo y una foto pequeñita, pues lo mismo nos pasa a nosotros como sector asegurador, ¿no? O sea, el cliente desde hace muchísimos años es un cliente al que nadie va a poder engañar, entonces tienes que dar una calidad de servicio, tienes que estar a la vanguardia, ofrecer cada vez más cosas de manera mejor y de manera más anticipada al resto de competidores que si no, pues te van a tomar la delantera, ¿no? Con lo cual, pues más que nunca yo creo que es un mensaje positivo el que lanzaría, ¿no? Creo que es un mundo con muchos retos, pero también con muchas oportunidades y un sector, desde luego, que tiene que estar en cabeza, ¿no? En cubrir y en demostrar que puede atender todos estos retos. Muchas gracias, Miriam. La verdad es que todas las cosas interesantes que has mencionado, a mí particularmente, no sé a nuestros espectadores, pero a mí una de las propuestas, iniciativas que se ha planteado durante todo el estado de alarma y posteriormente que se esté siguiendo es que de repente la telemedicina, que era un concepto abstracto, ha pasado a existir incluso en el sistema de seguridad social, dado que primero quien llama por teléfono y te atiende un médico. Entonces, ¿podríamos dar un paso más de sustituir la telemedicina? Yo, más allá de un sistema de inteligencia artificial más desarrollado, que ahora mismo no existe, podríamos hablar de implementar, o igual que se está implementando una app en materia de contagios, un chatbot o un sistema parecido al de Google, de tal manera que te dé trámite y te distinga los síntomas y atendiendo a uno te remita a un médico o a otro. ¿Cómo lo ves esto en el futuro a corto y a largo plazo? Pues yo creo que la respuesta es que es algo apasionante y que afortunadamente la tecnología va a permitir en muchísimos ámbitos y desde luego en el sector de la sanidad y de la salud un avance vertiginoso en los próximos años, ¿no? Y creo que estamos muy al principio del camino, pero que ya es realidad. O sea, el futuro que decís, el futuro ya está aquí. O sea, todo lo que tiene que ver con primero facilidad, algo tan sencillo como una videoconsulta donde, pues evitando un desplazamiento que a todos nos resulta una lata porque tengo una cita médica a las 7 de la tarde, sobre todo, bueno, pues si vivo en una gran ciudad porque estoy muy lejos y el atasco y el tal, y si vivo en un pueblo pequeño, pues porque me tengo que desplazar a una gran ciudad o a una zona, porque a lo mejor en mi sitio de residencia pues no tengo el especialista que necesito, ¿no? Entonces esa
consulta a través de una, que luego nunca va a sustituir, lógicamente, un contacto humano cuando sea necesario, ¿no? O para ciertas pruebas diagnósticas, pero sí que te ahorra y te hace muy ágil el poder atender desde consultas pequeñitas de, oye, tengo una duda, pues lo conecto y conecto con un médico y me la resuelve y no tengo que estar pidiendo una cita dentro de varias semanas, trasladándome, cancelando la cita porque no puedo ir, etcétera, como pues para hacer seguimiento, por ejemplo, de todo lo que son enfermedades crónicas. Pensemos en pacientes donde no van un día al médico, sino que tienen que hacer un seguimiento muy continuado de su estado de salud, y ahí todo lo que tiene que ver con la tecnología que permite la evaluación o el seguimiento de constantes de manera permanente, y eso puede trasladar datos al médico de manera más continuada, pues ayuda muchísimo en los tratamientos, por no hablar de todo lo que tiene que ver con el compartir talento y el tener acceso pues a estadísticas o a información médica de manera más ágil. O sea, la tecnología yo creo que nunca va a sustituir al factor humano, o sea, creo que no, que eso yo al menos creo que no lo veré, pero sí que va a ayudar muchísimo. Y todo lo que tiene que ver con la robotización, ¿no? Prótesis, elementos de ayuda, ¿no? Inteligencia artificial, todo el tema de bueno, pues millones de aplicaciones, ¿no? Que el otro día pues hay muchísimas startups que están trabajando, o empresas más grandes, muchísima inversión en lo que es pues la medicina de futuro, que ya es una realidad, ¿eh? El seguimiento diagnóstico en todos los campos, ¿no? Yo creo que ninguno de ellos se escapa, ¿no? Pues desde utilizar realidad virtual para procesos de recuperación de pacientes, el dar, o sea, es que es infinito, o sea, realmente ahí yo creo que el límite solo lo pone la imaginación, y yo creo que hay que seguir apostando. Y como países, ¿no? Además, yo creo que la suerte que tenemos al final en España es que formamos parte de una Unión Europea, donde además la inversión en los próximos años también va a empujar en este sentido, y luego además el compartir talento y el poder avanzar ahí es un beneficio para la sociedad, ¿no? Porque muchas veces con ahorro de costes incluso, ¿no? En muchos casos, ¿no? Porque permite dar tratamientos más avanzados a una mayor capa de población y en un tiempo más corto, con lo cual en este sentido yo creo que hay que ser optimista y un apasionado, ¿no? Y mirar al futuro con esperanza, yo creo, ¿no? Desde luego.